Me llamo Pedro y crecí en un pequeño pueblo de Misiones llamado Los Teales. Éramos menos de 5,000 personas y todos sabían todo de todos. Mi hermana Melanie siempre fue tranquila, pero después del accidente donde murió papá, algo cambió para siempre. Yo tenía 7 años y ella 9, y desde ese día el silencio en casa nunca volvió a ser normal. Los Teales era un lugar aislado. Todo lo comprábamos en un pueblo que se llama Jardín América, y las novedades llegaban tarde. La escuela era una sola y todos crecíamos juntos. Mi mamá trabajaba en el comedor y mis abuelos vivían a una cuadra de nosotros. Ellos siempre fueron la base de la familia, pero ni ellos imaginaron lo que iba a pasar con Melanie. La primera noche que algo raro ocurrió fue un invierno frío. Melanie se despertó gritando. Yo estaba en la pieza de al lado y escuché su voz como si viniera de muy lejos. Cuando mamá entró, ella estaba sentada en la cama mirándola fijo. No parpadeaba. Mamá me contó después que sintió un miedo que no podía explicar. Al día siguiente, Melanie no recordaba nada. Decía que había soñado con papá parado en la ruta sin poder cruzar. Los abuelos quisieron hacer una oración simple, pero Melanie empezó a llorar de golpe y pidió que no la tocaran. Nadie entendía nada. Era solo una nena de 10 años diciendo que en la casa había alguien más. Los días siguientes se pusieron más raros. Escuchábamos pasos en el pasillo a la madrugada. Mamá decía que eran ratones, pero yo sabía que no eran. Se sentían pesados, como de alguien grande. Melanie empezó a quedarse muda por ratos y cuando hablaba su voz sonaba más grave. Los abuelos creyeron que era trauma por la muerte de papá. Una tarde Melanie se quedó mirando la ventana como si hubiera algo afuera, pero era pleno sol y no se veía nada. Yo le pregunté qué miraba y me dijo que un hombre estaba parado junto al eucalipto. Lo raro es que no lo dijo con miedo. Lo dijo como si ya lo hubiera visto antes y ese detalle nos congeló por dentro. Mamá llamó al médico del pueblo, pero dijo que eran nervios y estrés. Nadie quería mencionar la palabra posesión. En Los Teales, esas cosas se dicen despacio, porque siempre hay alguien que conoce un caso raro. Fue el abuelo quien propuso visitar al pastor de la iglesia cristiana. Él había visto cosas, según decía. El pastor Raúl era tranquilo, nunca exageraba nada. Mamá lo llevó a casa y apenas entró dijo que el ambiente estaba pesado. Le pidió a Melanie que se acercara, pero ella retrocedió como si él fuera peligroso. Él solo la miró y dijo que no era ella la que estaba retrocediendo. Esa frase se me quedó clavada para siempre. El pastor quiso orar, pero Melanie empezó a gritar. No era un grito de nena. Era profundo como de alguien más. Intentó golpearlo y mamá se desmoronó. Los abuelos lloraban. Yo estaba quieto sin poder moverme. Tenía apenas 10 años y veía a mi hermana transformarse delante de todos. El pastor dijo que debíamos prepararnos. Esa misma noche el pastor regresó con aceite y su Biblia. Dijo que no hacía exorcismos como en las películas, pero que había liberaciones. Melanie estaba atada a la cama porque se lastimaba sola. Cuando él entró, ella lo miró con un odio que nunca había visto en ningún ser humano. Parecía reconocerlo sin conocerlo. El pastor pidió que todos oráramos, pero la voz de Melanie cambió. Le dijo que no tenía permiso para estar ahí. El pastor se mantuvo firme y empezó a hablar en voz baja. Melanie tironeaba de las sogas y se reía. Esa risa la voy a escuchar hasta el día que me muera. No era una risa de niña, era una risa adulta, maleva. Mientras oraban, ella nombró a papá. Dijo que él no iba a volver nunca aunque siguiéramos esperándolo. Mamá cayó al piso llorando. ¿Cómo sabía eso una nena? Melanie golpeó la cabeza contra la pared y el pastor le ordenó detenerse. Los abuelos no podían sostenerla. Era como si tuviera la fuerza de 3 personas. El pastor pidió que trajeran agua de la casa de los abuelos. Decía que algunas casas guardan paz. Cuando se las salpicó, Melanie gritó tan fuerte que los vecinos se acercaron. Nadie se animaba a entrar. Ese grito retumbó en todos Los Teales. Después se quedó callada de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Esa calma fue peor. Melanie abrió los ojos despacio
y habló con una voz tranquila. Me llamó por mi nombre y dijo que papá estaba detrás mío. Yo me di vuelta con miedo, aunque sabía que no había nadie. Cuando miré a Melanie de nuevo, ella sonreía como si hubiera ganado algo. El pastor dijo que no la miráramos directo. Las noches siguientes fueron una guerra. Melanie hablaba sola. Decía que el hombre del eucalipto la seguía. A veces la veíamos mirando la puerta como esperando que entrara alguien. El pastor venía todos los días. Dijo que lo que tenía no era un simple espíritu, era algo que quería quedarse para siempre. Pasaron meses así. Yo dejé de ir a la escuela varios días. Los vecinos evitaban pasar por nuestra cuadra. Algunos decían que la casa estaba enferma. Los abuelos se turnaban para cuidarla porque mamá ya no podía más. Yo no entendía nada, pero sabía que Melanie ya no estaba hablando sola. Alguien hablaba por ella. El pastor dijo que el vínculo se había formado después del accidente, que el dolor profundo deja puertas abiertas. Mamá lloró porque se sintió culpable. Él le dijo que nadie elige esas cosas, que a veces los lugares oscuros buscan a los que están rotos. Y Melanie estaba rota desde la muerte de papá. A los 13 años Melanie empezó a debilitarse. Ya no gritaba tanto, pero decía cosas espantosas. Una vez le dijo al abuelo que sabía cuándo iba a morir. Otra vez dijo que la abuela tenía miedo a quedarse ciega. Eran cosas que nadie sabía. La abuela empezó a rezar día y noche. El abuelo ya no dormía bien. Un día Melanie se levantó a las 3 de la mañana y salió corriendo al patio. Mamá gritó. Yo salí atrás y la vi parada bajo el eucalipto, el mismo árbol donde decía ver al hombre. El pastor llegó minutos después. Se notaba cansado. Dijo que esa noche iba a ser decisiva. Todos teníamos miedo de lo que podía pasar. El pastor puso una silla en el medio del comedor y sentó a Melanie. Ella estaba tranquila, pero su mirada estaba vacía. No parecía mirar a nadie. El pastor empezó a orar y de nuevo la voz volvió a cambiar. Esta vez fue peor. Melanie empezó a decir nombres que ninguno conocía, nombres que ni parecían humanos. El pastor levantó la voz por primera vez. Ordenó que la soltaran. Dijo que debía enfrentarlo directo. Mamá casi se desmaya del susto. Melanie lo miró y se inclinó hacia adelante como si fuera a atacarlo, pero no lo hizo. Solo se quedó quieta. El aire estaba helado aunque era verano. Nadie podía negar lo que estaba pasando. La luz titiló y el perro del vecino empezó a aullar como loco. Melanie torció el cuello en un ángulo imposible. Yo quise salir corriendo, pero el abuelo me tomó del brazo. Me dijo que no dejara sola a mi hermana. El pastor siguió orando con fuerza y Melanie empezó a retorcerse como si alguien la estuviera jalando. El pastor puso su mano en la frente de Melanie y ella gritó tan fuerte que pensé que se iba a romper. Mamá gritaba su nombre. Los abuelos rezaban. Yo no sabía qué hacer. Solo veía cómo el cuerpo de mi hermana se batía entre dos fuerzas que no entendíamos. El pastor no se movía de su lado. De pronto todo quedó en silencio. Melanie cayó hacia adelante. Creímos que se había desmayado. El pastor dijo que no la tocáramos. Ella respiró hondo, como si volviera de muy lejos. Después empezó a llorar como una niña normal. Lloró buscando a mamá. Lloró pidiendo perdón. Lloró como si la hubieran devuelto al mundo. El pastor dijo que esa noche la liberación había comenzado, pero que no sería fácil. Durante meses Melanie estuvo muy débil. No recordaba casi nada. A veces decía que soñaba con un árbol enorme y un camino oscuro. El pastor visitó la casa hasta que dijo que todo parecía limpio. Ese día mamá volvió a sonreír. Pasaron años. Melanie volvió a la escuela. Aunque más callada, seguía siendo mi hermana. El pueblo se olvidó del tema porque la gente de los Teales olvida lo que la asusta. Los abuelos siguieron viviendo cerca, siempre atentos, siempre mirando el eucalipto como si esperaran que algo volviera. A los 16, Melanie dejó de tener pesadillas. Un día me abrazó y me dijo que se sentía libre.
El pastor confirmó que la presencia se había ido. Dijo que la oscuridad busca a los que pierden algo grande, que no era culpa de ella, que papá no tenía nada que ver. Mamá lloró de alivio esa tarde. Hoy tengo 19 años y puedo contar esta historia sin temblar. Melanie estudia en Jardín América. Mamá volvió a trabajar tranquila. Los abuelos siguen vivos y fuertes. El pastor sigue en la iglesia. Pero cada vez que paso por el eucalipto, siento que el aire se pone más frío, como si el árbol recordara. A veces Melanie y yo hablamos del tema. Ella dice que no recuerda casi nada, pero que cuando ve sombras largas, siente una presión en el pecho. El pastor dice que es normal, que las cicatrices espirituales quedan como las del cuerpo, y que el miedo es solo memoria que se niega a desaparecer. La casa sigue igual. El pasillo sigue siendo largo y oscuro, pero ya no se escuchan pasos. La pieza de Melanie tiene una luz nueva, y mamá dejó una cruz de madera en la pared, aunque el pastor dijo que no hacía falta. A veces yo duermo con la puerta abierta por costumbre. Supongo que nunca se olvida del todo. Algunos chicos del pueblo siguen inventando historias de fantasmas, pero nadie menciona lo que pasó con mi hermana. Es como un pacto silencioso. Todos lo vieron, pero nadie quiere revivirlo. Los Teales es así. Guarda lo malo en silencio. Lo cubre con tierra roja y sigue adelante. El pastor dice que Melanie fue fuerte, que pocos podrían haber soportado lo que ella soportó. Yo creo que ella sobrevivió porque quería vivir, porque quería crecer, porque quería que mamá dejara de llorar. Siempre tuvo un corazón enorme, y quizás eso fue lo que la salvó. A veces me pregunto qué era realmente lo que la atormentaba. No sé si era un demonio o una sombra o una presencia que se alimentaba del dolor. No sé si tenía nombre. El pastor nunca lo dijo. Solo dijo que no era algo de este mundo. Y a veces siento que no quiero saber más. Lo que sí sé es que después de aquella noche, la casa cambió. El aire se volvió más liviano. Los ruidos desaparecieron y Melanie volvió a reír de verdad. Mamá empezó a cocinar de nuevo y los abuelos dejaron de tener miedo de quedarse solos. Fue como si el sol hubiera vuelto después de años nublados. Cuando llegó mi cumpleaños número 19, Melanie me abrazó fuerte. Me dijo que yo había sido su ancla en esos años, que escuchar mi voz la mantenía despierta. No sé si era literal o simbólico, pero me emocionó. Nunca pensé que un chico de 10 años pudiera tener un rol tan grande sin saberlo. Un día el pastor me dijo que algunos espíritus buscan grietas y que el dolor profundo abre puertas. Me dijo que yo también debía cuidarme, que nadie que haya vivido algo así queda completamente intacto, pero que la fe y la familia cierran lo que la oscuridad intenta abrir. Sus palabras me quedaron grabadas. Hoy camino por los Teales sin miedo, pero siempre atento. El eucalipto sigue ahí, alto, inmóvil. A veces hace un ruido extraño cuando sopla el viento del sur. Melanie dice que eso es normal, pero yo sé que ese árbol fue testigo de algo que no voy a poder explicar nunca del todo. Mamá evita hablar del accidente de papá. Creo que entiende que todo comenzó ahí. Los abuelos dicen que lo que importa es que Melanie volvió, que la luz ganó esa batalla, que lo demás debe quedar atrás. Yo intento seguir ese consejo, aunque mi memoria siempre vuelve a esa noche de verano. Sé que en otros lugares dirán que exageramos, que fue estrés o trauma, pero quien estuvo ahí sabe la verdad. Yo vi los ojos de mi hermana cambiar, vi su cuerpo retorcerse, vi al pastor enfrentarse a algo invisible, vi a mi familia resistir algo que no tiene explicación lógica. Esta es mi historia. La cuento porque ahora puedo, porque el miedo ya no me paraliza. Melanie está bien, mamá está bien, el pastor sigue firme, los abuelos siguen vivos y los Teales sigue siendo el mismo pueblo de siempre. Pero el eucalipto, ese árbol nunca volvió a ser solo un árbol.